¿Alguna vez te has sentido cansado, pero no de dormir? ¿Has sentido el cuerpo presente, pero el alma distante? ¿Has notado que, cuanto más despiertas, menos puedes existir en el mundo tal como es? En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. George Orwell. Y quizá desaparecer también lo sea. Carl Jung no escribió para consolarnos, escribió para transformarnos. Y de eso exactamente vamos a hablar hoy. ¿Por qué las personas espiritualmente despiertas están desapareciendo silenciosamente de la sociedad? No es drama, no es huida, es supervivencia. Y quizá también sea amor. Todos nosotros, en algún momento, sentimos que algo no está bien. Las conversaciones parecen superficiales, las relaciones parecen actuaciones, los roles sociales nos presionan como máscaras pegadas a la piel. Y entonces llega ese vacío, esa sensación de estar despierto en un mundo dormido. En este video exploraremos lo que Jung llamó la carga de ver, el momento en que despertar se convierte en un peso. Nos sumergiremos en los arquetipos que moldean este viaje, en los mecanismos oscuros de la psique colectiva y en las razones por las que desaparecer es, a veces, el único camino para preservar la autenticidad. Pero antes que nada, quiero invitarte a sentir. Respira profundo. Imagina que estamos en una conversación íntima, en medio de la noche, donde solo la verdad importa. No estás solo. Si sientes que ya no encajas, quizá este video sea tu lugar. Despertar espiritualmente no es como muchos imaginan. No es un festival de luz, ni un desfile de paz interior. La mayoría de las veces es un terremoto silencioso que sacude todas las certezas. Es como si algo dentro de ti se quebrara de forma irreversible. Y lo peor, sin hacer ruido, sin llamar la atención, sin aplausos. Lo que viene después no es claridad inmediata. Es un extraño vacío, como despertar de un largo sueño y descubrir que, en realidad, estás solo en un cuarto oscuro. Carl Jung llamaba a esto la carga de ver. Ver lo que está detrás de las máscaras, de los roles, de las repeticiones sociales. Ver el engranaje invisible del mundo girando impulsado por neurosis colectivas. Ver la sombra que todos niegan mientras la proyectan en los demás. Y cuando ves eso, es imposible dejar de verlo. El dolor no está solo en ver, está en seguir viviendo después de haber visto. Empiezas a notar las conversaciones automáticas, las sonrisas que no significan nada, las relaciones construidas sobre conveniencias y miedos. Todo suena falso, superficial. Sonríes, pero por dentro sangras. Escuchas, pero ya no oyes lo mismo. Aquello que antes era solo ruido de fondo, ahora se convierte en un estruendo ensordecedor. La charla inconsciente de la humanidad. El mundo sigue girando, claro, pero tú ya no giras con él. Aquí es donde muchos comienzan a desaparecer. No por arrogancia ni por superioridad espiritual, eso sería solo ego disfrazado, sino porque el cuerpo empieza a rechazar lo colectivo como un organismo rechaza a un órgano trasplantado. El sistema inmunológico de la psique colapsa. La convivencia se vuelve sufrimiento. La presencia social se convierte en una actuación insoportable. Jung decía que, cuando la conciencia se expande, el contacto con la inconsciencia colectiva se vuelve no solo doloroso, sino psicológicamente tóxico, y tratas de resistir. Por un tiempo, intentas continuar, vas a fiestas, participas en reuniones, publicas algo en redes para parecer normal, pero todo en ti grita por silencio, por autenticidad, por libertad, no una libertad romántica, sino la más básica de todas, la libertad de ser quien te has convertido sin tener que ocultarlo para agradar. Es en ese momento cuando comienza la desaparición, no como un acto dramático, sino como una renuncia serena. Empiezas a rechazar invitaciones, desactivas redes sociales, cambias de trabajo, acortas conversaciones, cambias la multitud por un libro, el ruido por un sendero en el bosque, y poco a poco te retiras hacia un lugar donde el alma puede respirar sin máscaras. Algunos llamarían a esto aislamiento. Jung lo llamaría individuación. Es el inicio del viaje solitario hacia el self, esa parte más profunda de ti que ya no cabe en roles sociales ni en frases prefabricadas. Y aunque duela, también hay una extraña paz en ello, como si algo dentro de ti dijera, por fin, estoy siendo honesto conmigo mismo. Ese dolor, ese peso de ver, es el precio de la lucidez, y quien despierta debe estar dispuesto a pagarlo. Pero ¿qué sucede después de esa retirada? ¿Qué nos espera cuando decidimos dejar de pertenecer al colectivo para pertenecer a nosotros mismos? Ahora
Hay algo que necesitas saber. Casi todo lo que escuchamos sobre desarrollo personal gira en torno a frases como tienes que esforzarte más, tienes que creer en ti, solo necesitas tener más ganas. Pero, ¿y si el problema no fuera la falta de esfuerzo, sino la falta de un modelo claro para cambiar desde adentro? Existe un proceso estructurado que te muestra cómo reprogramar patrones mentales, redefinir tu identidad y construir una vida más alineada con tus valores, sin depender de picos de motivación. Está basado en ciencia cognitiva, psicología práctica y enseñanzas filosóficas que han resistido al tiempo. Quienes aplican este modelo no solo ganan más disciplina y enfoque, sino también una sensación de ligereza, claridad y coherencia interna. Dejamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Puedes verlo ahora mismo escaneando el código QR o haciendo clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Imagina vivir rodeado de espejos hechos pedazos. Cada fragmento refleja una parte del mundo, distorsionada, fragmentada, cortante. Ahora imagina que todos a tu alrededor creen que ese reflejo partido es la realidad absoluta y reaccionan con odio hacia cualquiera que vea más allá de eso. Así es como la persona espiritualmente despierta se siente en el mundo actual. Jung decía que aquello que negamos en nosotros mismos lo proyectamos en el otro. Y cuando toda la sociedad hace lo mismo, creamos monstruos externos que no son más que reflejos de nuestra sombra colectiva. Grupos, ideologías, religiones, partidos, todos señalando con el dedo, gritando, ellos son el problema. Pero lo que en realidad se ve es un teatro psíquico donde todos permanecen ciegos a su propia oscuridad. Quien ha despertado ve esto con una claridad dolorosa. Ve que el odio hacia el otro es, en verdad, autoaversión disfrazada, que las guerras externas son batallas internas mal resueltas, que el caos social es una proyección colectiva de dolores individuales nunca enfrentados, y ver esto cansa, duele, corroe por dentro. Hay un agotamiento invisible que alcanza a quien está consciente. No es solo cansancio físico, es el desgaste emocional de intentar existir en un ambiente donde todos luchan contra enemigos que no existen, mientras ignoran al verdadero adversario, su propia sombra. Este es el momento en que el recogimiento se vuelve no solo una elección, sino una necesidad psíquica. Jung llamaba a esto un movimiento arquetípico, un llamado interior que dice, necesitas salir de escena para no enfermar con el espectáculo. Es un momento de ruptura con la masa, no por odio, sino por amor a la propia salud mental. La convivencia con la inconsciencia ajena se convierte en un acto de violencia contra uno mismo. Es como respirar en una habitación llena de humo, invisible, pero tóxica. Empiezas a notar que cada interacción exige que ignores lo que ves, finjas lo que no sientes, escondas lo que sabes, y eso con el tiempo aniquila el espíritu. Muchas personas despiertas desarrollan síntomas físicos, fatiga crónica, ansiedad, depresión, pero el cuerpo no está enfermo. Solo está advirtiendo que ya no puede más, que mantenerse en ambientes densos, donde todo es disfraz y proyección, cuesta demasiado. Entonces, se retiran, se van al campo, al silencio, a espacios donde el alma puede escucharse a sí misma sin el ruido colectivo. Esto no es huida, es preservación. Es una decisión profunda de no seguir pactando con el delirio generalizado. El recogimiento no es ausencia de compromiso con el mundo, es el inicio de un compromiso más honesto, el de no traicionar la propia conciencia para encajar en el inconsciente colectivo. Jung decía que, al integrar la propia sombra, el individuo se vuelve intolerante a la sombra colectiva, y es por eso que tantas personas despiertas desaparecen silenciosamente, no porque rechacen al otro, sino porque ya no pueden seguir mintiéndose a sí mismas. Estar en sociedad empieza a sentirse como una traición diaria, y entonces se toma la decisión, retirarse para sobrevivir. Pero ¿qué pasa cuando ese retiro se profundiza? Cuando no solo las relaciones y los grupos, sino incluso la propia identidad social comienza a desmoronarse. La mayoría de las personas vive toda una vida sin darse cuenta de que está representando un papel aprendido en la infancia, ensayado en la adolescencia, aplaudido en la vida adulta. Jung llamó a ese papel persona, la máscara social que usamos para adaptarnos, para ser aceptados, para sobrevivir. Pero llega un momento en que la máscara empieza a asfixiar. Es sutil al principio, una sensación de incomodidad en situaciones antes habituales, un extrañamiento en reuniones sociales,
un cansancio inexplicable después de encuentros superficiales. Y entonces ocurre algo mayor. La conciencia se expande y lo que antes era máscara, ahora es grillete. La persona empieza a morir y con ella muere también la vida que se construyó sobre ella. ¿Has intentado, aunque sea por un instante, ser totalmente auténtico en una sala llena de gente? No solo sincero, sino visceralmente verdadero. Es como abrir una ventana en una habitación oscura. A todos les molesta la luz. De repente, tu silencio incomoda. Tu profundidad es demasiado. Tu presencia revela lo que muchos intentan ocultar. Aquí es donde nace el verdadero problema. Ser auténtico no es solo difícil. Es peligroso para el orden de las máscaras. El mundo no fue hecho para la autenticidad. Fue diseñado para papeles. Y desempeñar esos papeles exige traicionar partes esenciales de ti mismo. Carl Jung vivió eso en carne propia. Tras su profunda inmersión en el inconsciente, ya no podía seguir actuando como el psiquiatra suizo respetable. Ya no soportaba ser quien el mundo esperaba que fuera. Su retirada a Bollingen, su torre a orillas del lago, fue una elección radical por la verdad interior. Y eso es lo que pasa con quien despierta. Llega un momento en que mantenerse funcional en la sociedad implica asesinar el alma, un poco cada día. Empiezas a notar que el ambiente de trabajo te exige ocultar el corazón, que tus círculos sociales premian la superficialidad, que las relaciones te piden una versión editada de ti mismo, aquella que ríe los chistes correctos, que evita conversaciones incómodas, que nunca cuestiona el guión. Y un día, simplemente ya no puedes más. Algo dentro de ti se niega, el cuerpo se bloquea, la mente rechaza, el alma grita. Te das cuenta de que vivir una mentira, aunque socialmente aceptable, es una forma elegante de suicidio existencial. Es en ese punto cuando muchos desaparecen. Algunos abandonan carreras brillantes, otros terminan relaciones largas, algunos cambian de ciudad, se cambian el nombre, reinventan la vida. Pero el movimiento siempre es el mismo, una ruptura con el personaje que un día aprendieron a ser, para dar espacio al ser que siempre estuvo preso, ahogado, olvidado. Y es un duelo. Sí, duele. Porque aunque sea una máscara, la persona nos dio pertenencia, estabilidad, identidad. Dejar eso atrás es perderlo todo, para quizá, solo quizá, encontrarte a ti mismo. Pero en ese vacío algo empieza a florecer, una voz nueva, una mirada nueva, una vibración distinta, ya no moldeada para agradar, sino guiada por la verdad. Empiezas a sentir, aunque tímidamente, lo que significa existir sin espectáculo, y percibes que esa autenticidad tiene un precio. Te excluye de los escenarios, pero te devuelve el alma. La sociedad, que exige papeles y máscaras, empieza a convertirse en un lugar inhabitable para quien se ha encontrado de verdad. Y entonces, la retirada se profundiza. Pero, ¿y si ese desaparecer no es el fin del viaje? ¿Y si no es más que la preparación para algo aún más profundo, más esencial? La imagen del ermitaño suele ser malinterpretada. Pensamos en él como alguien que huye del mundo, que da la espalda a los demás, que se encierra en sí por miedo, por trauma, por desilusión. Pero Carl Jung vio algo muy distinto. Para él, el ermitaño es un arquetipo, un símbolo profundo de alguien que, al sumergirse en sus propias sombras, se distancia del colectivo no por desprecio, sino por amor a la verdad. Y es ese amor, silencioso, radical, transformador, lo que define el verdadero recogimiento. Retirarse de la sociedad, como muchos despiertos han hecho, es un acto de coraje, porque exige renunciar a todo lo que se construyó sobre la persona, el estatus, los vínculos sociales, las recompensas de la conformidad. Pero también es un acto de amor, amor por la autenticidad, amor por una conciencia que ya no acepta diluirse en interacciones superficiales, amor por un mundo que, aunque adormecido, todavía tiene la posibilidad de despertar. Los que desaparecen están, en realidad, gestando algo, no están huyendo, están fermentando. Es como si el alma dijera: ahora no es tiempo de aparecer, es tiempo de madurar en silencio aquello que el mundo aún no está listo para recibir. Jung observaba esto en sus pacientes más conscientes. Después de la individuación, no volvían a sus antiguos papeles, creaban nuevos caminos, nuevas formas de existencia, más simples, más auténticas, menos visibles. Un terapeuta que atendía solo a quienes atravesaban emergencias espirituales. Un filósofo que dejó la academia para escribir en silencio. Una mujer que cambió una carrera brillante por una vida modesta, pero llena de sentido. No estaban ausentes. Simplemente estaban en otro lugar, en las márgenes.
en los espacios donde la conciencia todavía respira. El mundo actual está tan saturado de ruido, de polarización, de histeria colectiva, que la presencia de alguien verdaderamente despierto se vuelve insoportable o invisible, y por eso muchos vuelven solo para servir a los pocos que realmente buscan. Se convierten en guías para los que también están desapareciendo, mapas vivos para quienes empiezan a preguntarse, ¿será que todavía puedo ser quien soy? Y quizá ese sea el gesto de amor más grande posible, retirarse para no enfermarse, transformarse en silencio, y entonces, cuando llegue la llamada, volver, pero volver distinto, no para el centro del escenario, no para el ruido, sino a los rincones, a los bordes, para los pocos que, como tú, están listos para ver. La persona espiritualmente despierta no abandona a la humanidad, prepara algo para ella, algo que no podrían hacer mientras tratara de encajar en el molde. Es como ese pez del que hablaba Jung, el pez de acuario, adaptado a profundidades que los demás ni siquiera pueden imaginar. Y cuando vuelve a la superficie, no trae respuestas fáciles, trae silencio, trae presencia, trae un tipo de sabiduría que solo puede transmitirse con la mirada, con el gesto, con la vibración. ¿Y tú? ¿Has sentido ese deseo de desaparecer? ¿De apagar el teléfono, salir de las redes, abandonar las máscaras? Quizá no sea huida, quizá sea evolución. Jung diría, sigue ese llamado. Desaparece sí, pero desaparece con conciencia. Retírate, pero para integrar. Ve al silencio, pero para escuchar lo que el mundo todavía no puede decir. Porque cuando vuelvas, si vuelves, serás otro. Y quizás sea exactamente eso lo que el mundo está esperando. Desaparecer nunca fue rendirse, nunca fue debilidad ni desajuste. Fue, y siempre será, un reencuentro. Con el tiempo, con el alma, con el silencio. Las personas espiritualmente despiertas están desapareciendo silenciosamente de la sociedad porque simplemente ya no pueden traicionarse, ya no pueden fingir que no ven, ya no pueden sonreír donde antes gritaban por dentro. Carl Jung decía que, cuando la conciencia se expande, pasa a ser incompatible con ciertos ambientes, relaciones y estructuras, no por soberbia, sino por necesidad. Y eso es exactamente lo que sucede. El cuerpo enferma con el exceso de ruido, la mente se agota ante las repeticiones, y el alma, esa, grita en silencio pidiendo aire puro. Retirarse es un acto íntimo de preservación. Es el momento en que el ser dice, ya no puedo ser lo que esperan de mí, solo puedo ser lo que soy, y ser lo que uno es. En un mundo que premia personajes, es un acto de resistencia. Por eso, quien despierta, desaparece, desactiva redes, se muda de ciudad, abandona papeles, y en esa ausencia se encuentra, integra heridas, acoge sombras, silencia ruidos, y poco a poco empieza a vivir con más integridad, aunque eso cueste visibilidad, pertenencia, aplausos. Pero la desaparición no es permanente. Para Jung era una etapa, el recogimiento del ermitaño que prepara el retorno del sabio, y cuando, oh sí, esas almas regresan, no lo hacen para ser vistas, vuelven para servir, discretamente, sutilmente, ayudando a otros a también desaparecer de lo que no son, para finalmente volver como quienes son. Quizá estés en ese punto, cansado, saturado, en silencio. Y si lo estás, no luches contra ello. El mundo puede no entender ahora, pero tú entiendes. Y eso basta. No es el fin, es el comienzo, el más verdadero de todos. Recuerdo con claridad el día en que empecé a desaparecer. No fue algo dramático. No hubo arrebatos ni despedidas, solo cansancio. Un cansancio profundo por ser aquello que ya no era. Estaba en una reunión cualquiera, gente conversando, sonrisas educadas, y de repente me sentí fuera del cuerpo, como si estuviera viendo todo desde lejos. Y pensé, ya no pertenezco aquí. Fue el primer paso de mi retirada, y fue ahí cuando mi vida comenzó de verdad. Si llegaste hasta aquí, quizá estés en ese mismo punto. Tal vez este video tocó algo que ni siquiera sabías que esperabas oír. Si ese es el caso, de todo corazón, gracias por permitirme ser parte de tu proceso, aunque sea por unos minutos. Este espacio es para eso, para susurrar verdades que no caben en el ruido del mundo, para recordar que desaparecer puede ser un acto de amor, para crear un margen seguro donde lo profundo pueda respirar. Eres bienvenido aquí, siempre. Y si sientes que ha llegado el momento de dar un giro interno y tomar el control de tu mente, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a entender exactamente cómo funciona este proceso y por qué está marcando la diferencia en la vida de quienes lo aplican. Ahora, si todavía estás en la superficie, está bien.
Nadie necesita sumergirse antes de tiempo, pero si sentiste que algo se movió ahí dentro, entonces quizá este sea el momento de suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con ese amigo que anda demasiado extraño para el mundo, pero perfecto para este viaje. Y sí, lo sé, pedir un like después de hablar de silencio profundo es casi un sacrilegio, pero hacer videos cuesta trabajo, y el algoritmo no es precisamente un ser despierto, así que échame la mano, ¿va? Ah, ¿y esos videos que están apareciendo en la pantalla ahora? Digamos que uno de ellos puede decirte eso que siempre supiste, pero nunca tuviste el valor de escuchar. ¿Cuál de ellos? Eso, solo el silencio lo sabrá. Hasta el próximo descenso. Y recuerda, desaparecer a veces es la forma más hermosa de reaparecer, como verdad.